Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Como siempre, presentamos un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen y continúan fieles a estos episodios, Conversaciones de Fe y Vida de la Parroquia de la Santa Cruz. Saludamos a nuestro párroco, el Padre Wilson Botero, con quien siempre estamos en estos programas. Padre, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Sami, gracias a Dios, muy bien. Empezando un nuevo mes, ya estamos en julio. Partió el año, Padre. Ahora sí, Ahora sí a limpiar las bolitas del árbol. prácticamente. Prácticamente. Sí. Entonces, Sami, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de todo ser humano. Y esto surge a raíz de un artículo que me encontré en una página de internet muy buena, muy recomendada, que se llama aleteia.org. Una visión desde la iglesia, desde la fe, de la actualidad, pero también publican artículos de espiritualidad, de crecimiento personal, como es el caso del que les menciono. El título de este artículo que inspira nuestra conversación de hoy es Aprender de los errores, un camino de crecimiento con Dios. Muy bien, Padre. Y yo creo que a veces se nos puede convertir como en una frase de cajón, porque uno escucha mucho de los errores y aprende, pero ¿realmente aprendemos de los errores o constantemente estamos cometiendo el mismo error? Entonces, qué rico que vayamos a hablar hoy donde se parte el año, donde empezamos un nuevo semestre, de estas oportunidades que nos brinda siempre la vida, de no sé si de volver a comenzar, pero yo creo que uno no vuelve a comenzar. Uno nunca parte de cero, porque siempre hay una experiencia atrás que nos soporta, pero que sí tenemos una nueva oportunidad y aprender de los errores es una de ellas. Entonces, Padre, aquí estamos para conversar con usted sobre este tema tan bonito de esos errores que si aprendemos de ellos nos acercan a Dios. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, pues debe haber un maestro. Entonces, la experiencia es la que se convierte en maestra de nuestra vida, pero solamente cuando hay una disposición para aprender. Lo que tú decías, Sami, muchas veces cometemos errores, pero no aprendemos. Los seguimos repitiendo una y otra vez. Y esto ocurre, en primer lugar, porque tal vez no hay una reflexión a partir de esos errores que se cometen. No hay un reconocimiento de la culpa, de lo que depende también de nosotros. Muchas veces nos dedicamos a buscar otros culpables. Así es. La culpa siempre es de otra persona o de las circunstancias y de ese modo, pues no estamos asumiendo la responsabilidad y al mismo tiempo la capacidad de cambiar lo que está a nuestro alcance. Entonces, el artículo empieza hablando de esto, de el error como maestro, no como enemigo. Y hay que reconocer que pues todos somos humanos, imperfectos, seres en camino, en construcción, y por eso de la experiencia podemos aprender. El error no es el final del camino, sino una oportunidad para seguir creciendo y seguir avanzando, haciendo lo que humanamente depende de nosotros y desde la fe también confiar en la gracia y en el perdón de Dios. El Papa Francisco, lo recordamos por allá en sus primeras homilías al inicio de su pontificado, hablaba de esto. Decía, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón y acudir a la misericordia de Dios. Entonces, desde la fe, este es un aspecto también muy importante. Luego el artículo nos habla de 3 claves para aprender de los errores. Y aquí podemos detenernos un momento en cada una de ellas. La primera, reconocer sin justificar. Asumir nuestra responsabilidad, sin culpar a los otros ni escondernos detrás de excusas. Esta actitud madura nos permite crecer con integridad.
Ese es el primer paso. Reconocer mis errores, asumir responsabilidad. Es muy propio de los niños que cuando se les va a corregir, se les va a reprender, siempre buscan una excusa Sí, claro. o el culpable es el otro. O cuando hay una pelea entre dos niños, ellos se van a echar mutuamente la culpa. Fue el otro el que empezó, fue el otro el que me hizo algo que no me gustó. Pero resulta que a veces nos quedamos con esa actitud durante toda la vida. Así es. No maduramos, no asumimos responsabilidad, negamos todo y así no hay manera de aprender de los errores porque no estamos aceptando y de ser mejores personas cada día. Inclusive, padre, yo creo que a veces hasta nos molestamos con quien nos hace caer en cuenta de que estamos en un error, ¿cierto? Porque yo pienso que el ceder también es obviamente un acto de humildad y pues a veces el orgullo nos puede ir un poquito más. Entonces, de pronto cuando, inclusive sabiendo que el otro tiene la razón, pues obviamente es un poquito difícil darle la razón y eso hace que reconocer el error se haga más difícil y sin reconocer el error, pues obviamente va a ser más difícil corregirlo también. No es fácil porque todos tenemos ese ego, el orgullo que nos impide reconocer eso, que nos equivocamos, que a lo mejor la otra persona tiene razón. Y cuando logramos hacerlo, cuando cultivamos este hábito, porque eso se puede mejorar, ir corrigiendo poco a poco esos errores y no quedarnos siempre ahí repitiendo lo mismo. Segundo punto, reflexionar con serenidad. Preguntarnos, ¿qué me quiso enseñar Dios a través de esto? ¿Qué debilidad o herida necesito trabajar? A veces un error revela un vacío que necesita ser sanado. Y esto es muy importante. Muchas veces los errores o también los pecados son síntoma de una realidad más profunda. Entonces, como sucede en la medicina, pues nosotros no tratamos simplemente de detener los síntomas, sino ir a la raíz del problema, qué es lo que está causando estas situaciones. Por eso lo importante de reflexionar. Está bien, cometí un error, en el primer punto vimos ya lo reconocí, pero ahora viene la reflexión, que esa es la capacidad propia del ser humano de volver sobre sus propios actos y desde allí interpretar qué es lo que ha causado esta situación. Así, padre, voy a retomar una frase que me gustó muchísimo de esta parte que usted acabó de mencionar y dice que los errores son vacíos que necesitan ser sanados. ¿La copié bien o me la acabé de inventar? No, es de historia. Los errores son vacíos que necesitan ser sanados. ¿Cómo realmente frente a ese error hay una historia? Siempre habrá una historia atrás, no para justificarnos, que eso también necesitamos tenerlo claro. O sea, no es decir, es que yo soy así porque mi papá me abandonó, es que yo soy así porque me pegaron mucho, es que yo soy así porque nadie me entiende. O sea, generalmente uno busca en esa historia, a veces triste o generalmente triste, justificar ese error. Entonces, la importancia de esto, de reconocer que esos errores son vacíos que necesitan ser sanados. Y usted ya lo decía, yo pienso que ahorita es muy importante, pues obviamente todo el tema espiritual me parece fundamental y es roca en nuestra vida, pero también a veces la ayuda de los profesionales de la salud mental, de los psicólogos, de los psiquiatras, desmitificar un poquito todo ese tema de las terapias, de ir donde personas pues que estudiaron para ello, para que nos ayuden también un poquito a reconocer qué parte de esa historia no hemos sanado, pues para no seguir cometiendo los mismos errores. Ese punto, Sammy, es muy importante porque el mismo Jesús en alguna ocasión comparó al pecador con un enfermo Sí, claro. y dijo, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan de médico los sanos, Sí, no, sí. sino los enfermos. Pero, ¿qué hace un médico con el enfermo? Trata de sanarlo, porque a veces caemos en el error de decir lo que tú estabas comentando, Sammy, es que esta persona actúa de esa manera Ujú.
porque tiene unos traumas desde la infancia, porque tiene esta historia de vida, porque estas son las circunstancias que lo rodean. Entonces, pobrecito, tenemos que entenderlo y no juzgarlo. Ah, Hasta ahí está muy bien. Pero luego, ¿qué más hacemos? ¿Cómo le ayudamos a esa persona para que pueda sanar y pueda cambiar esta situación? Así es, padre. Y que realmente cuando uno encuentra, o sea, se lo relacionaba con el médico, digamos, del cuerpo, y pues realmente el médico tiene que encontrar es dónde está el punto exacto de la dolencia. Si yo no puedo decir, no, pues vamos a tratarlo como si fuera en la cabeza, pero resulta que la necesidad está es en el estómago. Entonces es encontrar el punto preciso para tratarlo. Me encanta esa parte. Vamos con la tercera, ¿cierto, padre? Llevamos 2 claves, la tercera es... La tercera, reparar y reorientar. Siempre que sea posible, es importante pedir perdón y reparar el daño causado. Luego, dar pasos concretos para no repetir el mismo error. Buscar consejo, cambiar hábitos, fortalecernos espiritualmente. Y es, Sami, lo que estábamos comentando. Son pasos necesarios, pero que si no terminan en esto que estamos comentando, reparar y reorientar, pues vamos a volver a lo mismo. En el primer punto decíamos, hay que reconocer nuestra responsabilidad. Identificar. Sí. Segundo, reflexionar con serenidad. Y ahora, reparar y reorientar. Es decir, de un modo concreto. ¿Qué vamos a hacer? Pedir perdón, tal vez, cuando hemos ofendido a alguien, reparar cuando sea posible, buscar la manera de restituir, de hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar esta situación que hemos causado. Y luego, tratar de realizar ese cambio en nosotros también, por lo que ya hemos dicho, no es solo el error, sino que eso manifiesta una realidad más profunda que puede haber en mí. Tengo que cambiar mis hábitos, tengo que fortalecerme espiritualmente, tengo que hacer algo concreto para que yo pueda continuar con ese proceso de transformación permanente. Así es, padre. Y por ser un proceso de transformación permanente, pues obviamente también hay que tener paciencia, misericordia con nosotros cuando nosotros somos los del error, autocompasión también y con el otro también cuando el error es del otro, porque pues no podemos pretender que esos cambios surjan porque fui una vez al psicólogo o porque hoy me lo propuse o porque desperté y dije hoy voy a ser mejor, o sea, eso es muy bonito, obviamente, hace parte del proceso, pero no es mágico. Igual hay que empezarlo con paciencia, pero se va logrando, creo que, ver el resultado. Eso que mencionas a mí me recuerda 2 palabras muy importantes que menciona este mismo artículo cuando dice sanar la culpa con verdad y amor. Ah, qué lindo. Verdad y amor. Se puede estado, padre. Sí. Sanar la culpa con verdad y amor. Esto es lo que nos decía el Papa Benedicto XVI. De hecho, escribió todo un documento que lleva ese título, Caritas in Veritate, Ajá. caridad en la verdad. Y nos recuerda que las dos tienen que estar unidas. Y especialmente en esto que hemos comentado, en el reconocer y el reflexionar, tengo que hacerlo desde la verdad, mi verdad, no tratando de ocultar ciertas cosas, de justificar, pero al mismo tiempo con amor, con compasión. Esa misma compasión que estamos llamados a tener con los demás, pues debo tenerla también conmigo misma. Desde la verdad y el amor puedo asumir esa culpa. Ya vamos a hablar un poquito de esa culpa más adelante en el recomendado, Ok. porque la culpa puede ser sana cuando me lleva al arrepentimiento y a la conversión. Pero puede haber una culpa tóxica, negativa, que lo que hace es paralizarme. Me siento indigno, incluso del amor de Dios y de los demás, y entonces ya digo, aquí no hay nada que hacer, yo no sirvo para nada, y me paraliza y no me ayuda a crecer, sino que me estanca.
Así es, Padre. Qué bonito poder reflexionar sobre este tema el día de hoy, aprender de los errores y esos errores en la medida en que los trabajamos, pues obviamente nos acercan más a Dios. Padre, vamos avanzando porque debemos pasar a nuestra sesión Palabras que Iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Vamos a reflexionar sobre esta frase de San Agustín. Dice: los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. No, Padre, eso necesita explicación. Ay, Dios mío, la sabiduría de San Agustín. Así es, está tan claro y a todos nos pasa. Sí, A veces estamos mirando alrededor, juzgamos, señala. criticamos todo, Sí, vemos los errores de los demás con tanta facilidad. Aquí podríamos citar también a Jesús en el Evangelio, cuando dice: ¿cómo ves la paja claro. que tu hermano tiene en el ojo y no ves la viga que tienes en el tuyo? Y siempre va a ser más fácil ver los errores en los demás, porque están patentes, están frente a mí, y mis errores, como que tengo una ceguera que me impiden verlos. Es como si los llevara atrás y no los puedo percibir. Por eso la importancia de conocerse a sí mismo, un tema constante en toda la reflexión de San Agustín. Todo parte desde ahí: conócete a ti mismo, que ha sido uno de los lemas de la filosofía desde sus inicios. Todo empieza por el autoconocimiento, que luego nos puede llevar a corregir y mejorar nuestra propia vida. Padre, y que también tiene relación con otra frase que ya habíamos trabajado en algún momento, que también es de San Agustín, ese conócete, acéptate y supérate. Y yo pienso que ahí también es abrazarse a uno mismo, porque yo pienso, Padre, que hay personas, y creo que esas personas también deben sufrir mucho, para mí son como en un exceso de bondad, o sea, son demasiado lindas, y antes pasa al contrario, ¿sí? Porque en el Evangelio dice: ¿cómo ves la paja en el ojo de tu hermano sin ver la viga que hay en el tuyo? En cambio, que yo pienso que hay personas que a veces no ven las bondades y las cosas tan maravillosas que tienen ellas mismas, sino que siempre están viendo cosas lindas en el otro y ellas se sienten como bajitas de autoestima. ¿Sí me hago entender, Padre? Es como el sano equilibrio. Como venga, es que usted también tiene muchas cosas hermosas, pero usted solo las ve en nosotros, en usted no las ve, siempre se siente como inferior. Entonces, como el equilibrio ahí de las dos posiciones. Así es, que eso sería una humildad mal interpretada. Eh, Algunos lo ven de esa manera, pero en el fondo la humildad verdadera, yo siempre digo, nos lo enseña la Virgen María en el Cántico del Magnificat, cuando dice: el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Esa es la humildad, es decir, reconocer la obra que Dios ha hecho en mí. Si hay cualidades es porque Dios me las ha dado. Entonces la respuesta a eso siempre sería: bueno, para gloria de Dios. Porque a veces nos sentimos como incómodos, como que nos cuesta aceptar un reconocimiento, un elogio, que alguien vea unas cualidades en nosotros. Remitámoslo a Dios, todo para gloria de Dios. Así es, decía Santa Teresa que la humildad es verdad. Entonces ahí tenemos las palabras que iluminan. Vamos con el recomendado de esta semana. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Bien, ya les había anunciado, el recomendado nos habla sobre la culpa. Es un video en YouTube, ustedes lo pueden encontrar, de Fray Nelson Medina, titulado Culpa y arrepentimiento. Y Fray Nelson, con la profundidad, con la sabiduría que lo caracteriza, habla de estas dos realidades. Y nuevamente nos recuerda que el sentido de culpa es necesario en el ser humano, pero ya lo decíamos, una culpa sana, que nos lleve al arrepentimiento, a reconocer el mal que podemos hacer y a corregir, a buscar el arrepentimiento, el perdón
y la conversión en nuestra vida. Un psicópata es una persona que no tiene sentido de culpa. No se arrepiente. No se arrepiente, no reconoce, incluso goza con el Claro. daño que sufren otras personas. No hay empatía. Y esa es una condición psicológica, todo lo que se quiera. Pero entonces la conclusión es, la culpa sana nos ayuda en este camino de la conversión. Así es, entonces les recordamos nuevamente este recomendado para que vayamos, lo busquemos, Culpa y Arrepentimiento de Fray Nelson Medina. Lo pueden encontrar en YouTube. Perfecto, ahí iremos entonces a buscarlo para ver nuestro recomendado. Y pues finalmente el compromiso para este programa de aprender de los errores sería... El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Sammy, es un compromiso que ya hemos asumido en otros episodios del podcast, creo que en varias ocasiones, y esto nos revela la importancia de este hábito en nuestra vida, y es el examen de conciencia. Ayuda mucho, por ejemplo, al final de la jornada, algo breve, no tiene que ser exhaustivo, detallado, hacer un recorrido por mi jornada. ¿Qué es lo bueno que he hecho? Pero también en qué me he equivocado, dónde me faltó haber puesto más de mi parte. Reconocer mis errores y pecados para así poder iniciar un proceso de cambio. Todo empieza ahí, en esos pasos que nos mencionaba el artículo, se empezaba por ahí, el reconocer nuestra culpa, reconocer sin justificar. Es muy importante porque a veces yo reconozco, sí, hice esto, pero, Sí, así es. y después de ese pero encuentro otro culpable, las circunstancias, eh, eso nos impide cambiar realmente. Entonces, ese en reconocimiento desde la verdad y el amor. Mencionábamos esas dos palabras claves que nos ayudan a mantener ese equilibrio. Como son las cosas, la realidad, sin ocultar nada delante de Dios y en conciencia, pero también con amor, como nos lo ha enseñado el mismo Jesús. Y es que todo parte desde ahí. Yo pongo un ejemplo muy distinto del ámbito, por ejemplo, de la tecnología. Todos tenemos hoy celulares inteligentes con muchas aplicaciones y nosotros constantemente las estamos actualizando. Ujú. ¿De dónde vienen esas actualizaciones? De descubrir que hay, por ejemplo, unos errores que se deben mejorar o que se está implementando una nueva funcionalidad. Esa lógica del mejoramiento continuo deberíamos aplicarla a nuestra propia vida, porque eso somos. Nosotros somos seres en construcción, en camino. Cada día estamos llamados, como dicen los filósofos, sé lo que eres o llega a ser el que tienes que ser. Así es, Padre, pero que nunca vamos a estar terminados totalmente, siempre vamos a estar en continua construcción, ¿cierto? O sea, nunca vamos a estar aquí, por lo menos creería yo, ya usted me corrige, Padre, creería que nunca vamos a alcanzar la plenitud de la vida. No, claro que no. Hace muy poco celebrábamos a los apóstoles San Pedro y San Pablo, y Pablo en uno de sus textos tan conocidos, él dice lo mismo, que yo corro y avanzo, me esfuerzo, pero no creo haber llegado a la meta. Mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener que estar avanzando, reconociendo nuestros errores, mejorando lo que podemos y, como el mismo apóstol nos dice, con los ojos fijos en Jesús hasta llegar a la morada eterna donde viviremos siempre con Él. Así es, Padre, y con ese binomio tan lindo del que usted nos habló a lo largo de esta conversación, verdad y amor. Creo que con esos dos pilares, y obviamente de la mano de Dios, de la Virgen, de todas estas personas tan lindas que se convierten en nuestros angelitos, desde el cielo vamos avanzando.
Muy bien, padre, llegamos al final entonces de esta conversación el día de hoy. Les recordamos compartir este episodio con sus familiares y amigos para que podamos llegar a muchísimas más personas con este medio de evangelización de la parroquia La Santa Cruz de la Ceja. Padre, su bendición para nosotros. Muchas gracias, Sammy, y a todas las personas que nos siguen en estas conversaciones, porque es una oportunidad para seguir creciendo juntos a partir de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia y del compartir y la convivencia entre nosotros que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Que el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.